Le dijeron que era migraña y casi le cuesta la vida. Te voy a contar la historia de una mujer de unos 22 años que fue a la urgencia por un dolor de cabeza. Le dijeron que era migraña, le colocaron un medicamento y luego un médico se dio cuenta que lo que tenía era una hemorragia dentro del cerebro. Yo me encontraba rotando en el servicio de emergencia. Estaba quizás en sexto o séptimo semestre de medicina. Y recuerdo que ese día, como de costumbre, la urgencia estaba colapsada. Muchos pacientes con infartos cardíacos, con neumonías, infecciones del tracto urinario, pero también una gran cantidad de personas que habían ido a la urgencia sin necesidad. Todo estaba colapsado. No había tiempo de ver bien a los pacientes por la cantidad de personas que habían acudido. Ese día entramos a un cubículo en el área de observación y nos encontramos a una mujer de unos 22 o 23 años con la mano puesta en la cara. Habíamos visto que su diagnóstico era una cefalea migrañosa, una crisis de migraña. Y por cierto, esta paciente era alérgica al acetaminofén o paracetamol. Le habían colocado un par de medicamentos, entre ellos dexametasona, creo que con dipirona para el dolor de cabeza. El doctor, que era quien llevaba el rumbo de la ronda, le preguntó que cómo se sentía el dolor de cabeza. Ella, con la mano puesta en la cara, dijo que el dolor desde que llegó nunca se le había quitado. Y recuerdo que ella se sobaba incesantemente la cabeza. Se sobaba en la parte posterior de la cabeza y los ojos se los frotaba. Pero además comenzó a decir que comenzó a sentir que veía borroso, que estaba un poco lenta y que su lenguaje había perdido fluidez. Esto de inmediato llamó la atención del médico que le hizo la primera pregunta. Comenzó a interrogarle y claramente la paciente dijo que desde los 13 años le habían diagnosticado una cefalea tipo migraña y que constantemente tomaba analgésicos, diclofenaco, naproxeno, ketoprofeno, que por mucho tiempo había tomado incluso cafeína más ergotamina y que poco le aliviaban el dolor, que lo último que estaba tomando era un medicamento llamado sumatriptán. Siguió el interrogatorio y el doctor fue un poco incisivo en cómo aparecieron los síntomas. Ella dijo que el dolor que le había aparecido era un dolor súbito y que era el peor dolor de su vida, que nunca antes una crisis de migraña había sucedido de esa manera. Esto nos alertó a todos porque esto no es lo característico de una migraña. Cuando tienes migraña te duele la mitad de la cara, una u otra. El ojo te puede palpitar, te palpita la frente, puedes ver un poco borroso, hay náuseas y vómitos. Y otra cosa característica fue que ella dijo: doctor, a mí cuando me da la migraña me duele esta parte, pero esta vez me dolía todo y me duele mucho el cuello y nunca antes me había dado un dolor tan fuerte como el que me está dando ahora. En ese momento llegó el médico que le había hecho el ingreso y dijo que había ordenado ponerle unos medicamentos con un breve interrogatorio que le había hecho. Sin embargo, que en ese momento que la estaba revisando, un paciente había entrado en paro cardíaco y tuvo que ir de inmediato al servicio de emergencia. El doctor hizo que la paciente nuevamente contara lo sucedido. Y resultó que el médico que había llegado se vio con mi profesor, se vieron a los ojos sorprendidos. Yo no entendía qué estaba pasando. En realidad, no había visto todas las enfermedades que pueden afectar nuestra cabeza o nuestro sistema nervioso central. Recuerdo que la paciente, en ese momento, los doctores le pidieron que alzara la mano y como que alzaban la mano y perdían la fuerza. Y le pidieron que hablara o que dijera una frase y al final de la frase, la lengua se le trabó un poco. Había un déficit neurológico. El doctor preguntó que si le habían hecho una tomografía y dijeron que no. Y de manera inmediata llamamos a unos camilleros que de manera oportuna tomaron a la paciente, la llevaron al tomógrafo y oh sorpresa, la paciente no tenía una migraña, la paciente tenía una hemorragia subaracnoidea. Y desde el principio nos estaba diciendo, cuando llegó a la urgencia, qué era lo que tenía. Pero desafortunadamente, por lo colapsado que estaba la urgencia, por pacientes que no tenían urgencias, y porque el médico tuvo que ir a atender un paro cardíaco, el diagnóstico no fue oportuno. Pero por fortuna, de inmediato otro médico tomó el comando y pudo hacerle el diagnóstico. Era una hemorragia subaracnoidea. Y ojo, una persona que tenga migraña siempre presenta el mismo patrón doloroso. No varía. Si a ti te da un dolor de cabeza siempre en la mitad de la cara,
y de un día para otro te da en toda la cabeza o en el ojo, cambió el patrón. Cuando la persona diga que es el peor dolor de cabeza de su vida, créale y piense en una hemorragia. Además, siempre que hay un dolor de cabeza acompañado de un déficit neurológico, no puede alzar un brazo, no puede mover una pierna, pierde sensibilidad de la cara. A la paciente o al paciente hay que hacerle una imagen de cráneo llamada tomografía. Recuerdo que de inmediato decidimos pasar a esta paciente a la sala de reanimación. La monitorizamos y la presión estaba ligeramente alta. Dimos todos los tratamientos, instauramos las medidas para que la presión dentro del cráneo no subiera y la llevamos a una unidad de cuidados intensivos. En ese momento, la paciente estaba en alto riesgo de que esa hemorragia siguiera expandiéndose, le produjera una hipertensión endocraniana y quizás un coma, la muerte o quedara en un estado vegetativo. Por fortuna, ese dolor de cabeza fue lo peor que pudo sentir la paciente. Pasado cerca de unos 7 a 10 días, la vimos en sala de hospitalización, porque yo no iba a la unidad de cuidados intensivos en ese momento. La paciente estaba feliz, sonriente, y recuerdo que en el momento que vio al doctor, lo primero que hizo fue agradecerle, ni siquiera lo saludó. Pero el mensaje que le quiero dar con esta historia es una enseñanza importante. Toda paciente que llega a la urgencia con un dolor de cabeza es importante preguntarle sus antecedentes, sí, pero no siempre pensar en migraña. El dolor de la migraña duele en mitad de la cara, pero un dolor que duele en la mitad de la cara generalmente se cambia. Hay que pensar en sangrados, hay que pensar en isquemias. Y ojo, si hay déficit neurológico como los que nombré anteriormente, esta debe ser una posibilidad de anular. Una migraña casi le cuesta la vida. Por fortuna, el final de esta historia fue un final feliz.